los diferentes tipos de gobierno que existen en este tiempo tienen una ley o constitución con la que gobiernan su territorio. Hasta los dictadores tienen en su territorio una ley o constitución, aunque ellos no se sujeten a ella. Una vez que una ley es aprobada, se vuelve de obligatorio cumplimiento. Así haya quienes no estén de acuerdo o hasta haya personas que hayan votado en contra de ella. Pero si la mayoría la aprueba, dicha ley los obliga a todos a cumplirla. Hoy vamos a hablar de la ley y los mandamientos de Cristo. La Biblia dice que donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Una vez que el testador muere, se valida y ya no se puede ni modificar y mucho menos abrogar. En el primer testamento, el mediador no muere, el cual es Moisés, pero éste tuvo que hacer un sacrificio de becerros y de machos cabríos y rociar la sangre en el libro de la ley, en el pueblo y en el santuario. En el segundo testamento, el mediador, que es el Señor Jesucristo, ofreció su propia sangre para validarlo, garantizando con esto que el segundo testamento ofrecía mejores promesas y una mejor garantía de cumplimiento, la cual fue la sangre del mismo Hijo de Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, verso 15 en adelante. Así que, por esto, habla de Jesucristo, Él es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Verso 17 del capítulo 9. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instruido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Los judíos solo reconocen un testamento, el que les dio Moisés. Los cristianos reconocen dos testamentos en esa Biblia que manejamos los cristianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo es el testamento que fue Moisés el mediador, y el Nuevo Testamento es el que el Señor Jesucristo es el nuevo mediador. Los judíos conocen mejor y le dan más valor al testamento o pacto o ley de Moisés. Los cristianos, aunque reconocen dos testamentos,
no los conocen, y lo que conocen de ellos no le dan el valor que corresponde a un testamento o pacto o ley de Dios. ¿Cuáles son entonces los mandamientos de Cristo? Cuando el Señor viene a ofrecer su vida para redimir a la humanidad, Él no viene a inventarse de sí mismo algunas leyes. Él lo que dice es que todo lo que Él habla, enseña, fue lo que Él oyó del Padre y lo que el Padre le dijo que hablara. Pero si hablamos de mandamiento, lo que observamos en la temática del Señor, en las enseñanzas del Señor, Él en ningún momento invalida lo que ya había sido escrito. En el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28, dice, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches, sin comer ni beber nada. Allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Estos términos del pacto que habla aquí el libro de Éxodo son los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos siguen vigentes. Y el Señor, en su ministerio, alguien vino y le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús le responde de esta manera, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. De manera que el Señor no está invalidando este mandamiento que fue dado en el primer testamento. El primer y más grande mandamiento es amar al Señor nuestro Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Eso no tiene cambios. Y el segundo dice que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Estos mandamientos siguen vigentes. Luego, otro le preguntó al Señor qué debería de hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le responde a esa persona, guarda los mandamientos. En el libro de Mateo capítulo 19, versículo 18 y 19, este joven o este hombre le pregunta al Señor, ¿cuáles son esos mandamientos que debo guardar? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí vemos que el Señor no le está diciendo algo nuevo, sino que le dice a este hombre lo que ya el Dios Todopoderoso había establecido. Los mandamientos, no matar. Estos mandamientos no han sido invalidados hasta hoy. De hecho, que algunos de estos mandamientos, a más de ser pecados, porque la ley de Dios, cuando es violada o violentada, esa transgresión se le llama pecado. Pero en la ley humana hay mandamientos que se convirtieron en ley y son delitos. Por ejemplo, matar, hurtar, decir una calumnia, falso testimonio, esos son delitos. Si un hijo deshonra a su padre, pues no se tipifica como un delito, es una falta, pero en la ley de Dios eso es un pecado. Si un hombre adultera o le falta, como pasa también en el caso de la mujer, puede adulterar, en la ley humana no es un delito, pero en la ley de Dios sí es un pecado. Entonces está tipificado como pecado y por ende amerita castigo. Pero estos mandamientos no han sido invalidados, siguen vigentes. Pero además de que el Señor también habla de los mandamientos que están en el primer pacto, hay gente que se confunde y considera que la ley de Moisés no debe de ser en este tiempo tomada en cuenta, porque tienen la confusión de la ley ceremonial y lo que era la ley de los
principios o los reglamentos morales, éticos, que tenían que ver como estos que estamos señalando aquí. Esos mandamientos que habla, los términos del pacto, esos 10 mandamientos y otros, no han sido abrogados en ningún momento, ni por Moisés, ni por los judíos, ni por el Señor Jesucristo, ni por los apóstoles. Siguen vigentes de tal manera que los que se acercan a Dios deben tomarlos en cuenta y cumplirlo. Por lo tanto, además de eso, el Señor en el Sermón del Monte hace algunos ajustes a estos mismos mandamientos que están en la ley de Moisés, en el primer pacto. Allí, en el capítulo 5 del libro de Mateo, comienza el Sermón del Monte y en el versículo 11 y 12, el Señor da un mandamiento para todos y les dice: cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados a los ojos de Dios. Pónganse alegres y contentos, porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así que el mandato es: alégrense cuando la gente los insulte y los persiga. Entonces observe que las personas suelen decir, pues si alguien me dice algo que yo he hecho, entonces pues sí, tiene razón, no tendría razones para enojarme, pero a mí lo que me indigna, dicen algunas personas, es que me acusen de algo que yo no he hecho. Cuando si eres discípulo del Señor, es allí donde tiene mérito, porque el Señor dice, tienes que actuar como yo te estoy ordenando. Alégrate, gózate, porque así vas a tener una recompensa y vas a dejar en alto el nombre del Señor. Otro mandamiento, que estaríamos ya en el noveno, dice: obedezcan los mandamientos de Dios y serán considerados grandes en el reino de Dios. El Señor les dijo en el versículo 19 del capítulo 5 de Mateo y el verso 20, así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseña a los otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Así que es un mandato del Señor. Obedezcan los mandamientos de Dios y serán considerados grandes. Pero dentro de ese mismo capítulo, el Señor hace algunos ajustes también. En el capítulo 5, verso 21, verso 22, estamos leyendo, en este caso, la versión traducción lenguaje actual. Allí el Señor les dice: recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, no maten, pues si alguien mata a otro, será castigado. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que se enoje con otro, tendrá que ir a juicio. Cualquiera que insulte a otro será llevado a los tribunales. Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Esto lo está diciendo el Señor. Y está haciendo un cambio en el mandamiento que había en la ley de Moisés, en el primer pacto, donde el pecado que se podía juzgar era el homicidio. Entonces dice que si mataba a una persona, si cometía homicidio, esa persona debía ser juzgada. Pero ahora, en el nuevo pacto, el Señor dice: el que se enoje contra otro tendrá que responder ante el tribunal. Enojarse. Gloria a Dios. Ahora alguien dirá, pero ¿quién no se enoja? Entonces vinieron los apóstoles y comenzaron a regular estos mandamientos, de tal manera que el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, creo que es del verso 27 en adelante, allí nos habla, dice: airaos, pero no pequéis. Considerando que todos los seres humanos se enojan, el apóstol Pablo hace ya esa enseñanza, esa
ese tipo de explicación. Le dicen, sí se pueden enojar, pero no pueden permitir que ese enojo los incite, los lleve a pecar, a proceder de manera violenta, a insultar, a agredir. Y ese enojo no puede pasar de ese mismo día. O sea, quiere decir que sí puede, que es natural que una persona se enoje cuando le ocurre alguna situación de confrontación, pero ya regula el apóstol Pablo y dice, no puedes permitir que tu enojo te lleve a insultar a las personas o a maldecir a las personas o guardar ese enojo hasta unos días después, porque lo que dice es que no se ponga el sol, quiere decir, antes de que termine el día, debes dejar de atrás ese enojo. Entonces son mandamientos del Señor Jesucristo. Estamos en el 10, 11, 12. En el versículo 27 del capítulo 5 de Mateo, versículo 27 y 28 dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es un mandato, o sea, no pueden mirar a mujeres para codiciarlas, le está diciendo a los hombres y a las mujeres también. Pero ¿por qué aparece este mandamiento? Porque el adulterio, dice en el versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. En la ley de Moisés, el adulterio era más aplicado para las mujeres. Cuando era sorprendido un hombre con una mujer adulterando, como ocurre el cuadro de la mujer adúltera, al que llevaban a apedrear era la mujer. Así que llevaron a esta mujer y el hombre, parecería que este hombre no estaba cometiendo ningún pecado. Así que llevaron a la mujer como la culpable de adulterio. Pero ya el Señor ahora le dice a todos, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, entonces será culpable de adulterio. Y eso ya se vuelve más sensible el adulterio, el pecado de adulterio. Entonces, el adulterio en estas constituciones democráticas no está tipificado como un delito, o sea que usted por adúltero no lo van a llevar preso. Pero en el reino de Dios sí es un pecado que lo puede mandar al infierno. Entonces, este es importante que vemos acá en el nuevo pacto las diferencias entre el primero y el segundo. Mandamiento 14. El divorcio, dice el Señor, y el recasamiento es permitido solo por infidelidad conyugal. Eso es ley del Señor. En el antiguo pacto, en la ley de Moisés, dice el versículo 31 y 32 de Mateo, también hace mucho tiempo Moisés dijo, esta versión traducción lenguaje actual, si alguno ya no quiere vivir casado con su mujer, dele un certificado de divorcio. Pero ahora yo les digo que el hombre solo puede divorciarse si su esposa tiene relaciones sexuales con otro hombre. Si se divorcia de su esposa por otra razón, la pone en peligro de cometer ese mismo pecado. Si esa mujer vuelve a casarse, tanto ella como su nuevo esposo serán culpables de adulterio. Entonces, aquí vemos cómo ya en este punto también el Señor hace distinción entre el primer mandamiento en la ley de Moisés y el nuevo mandamiento en la ley del Señor Jesucristo. Que antes, si ya alguien se aburría, ya no quiero vivir más con esta mujer, le daba un certificado, se divorciaba de ella y él podían volver a rehacer su vida conyugal sin problema. En la nueva ley dice, la única forma de que un hombre o una mujer se divorcien y se puedan volver a casar sin que caigan en pecado de adulterio es cuando ha habido infidelidad conyugal. Esto es, si él fue infiel en el matrimonio o si ella fue infiel en el matrimonio, entonces pueden solicitar el divorcio y ella y él o ella o él podrían volverse a casar sin incurrir en el pecado de adulterio. Si por cualquier otra razón se divorcia y se vuelve a casar, lo que dice aquí el Señor es que esa persona que se casa, tanto el que se divorció como el que se casa con esa persona divorciada,
comete adulterio. Serán culpables de adulterio. Eso no lo estoy inventando ni es una interpretación, lo dice textualmente. Por lo tanto, aquí es donde está la importancia de conocer los mandamientos del Señor. ¿Cuáles son estos mandamientos de la nueva ley o los mandamientos de la gracia? Estamos en el tiempo de la gracia, pero la gracia no es sin mandamientos. En el mandamiento número 15 tenemos que el Señor dice en Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, nunca juren ni usen el nombre de Dios para prometer algo. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Es muy importante que usted lo lea y tenga en cuenta estos textos para que sepa. El mandamiento es no jure por nada. Para prometer algo, para que la persona le crea, no tome el nombre del Señor. Que cuando usted diga que sí, su sí sea sí. Y cuando usted diga que no, su no sea no. Que sea una persona de palabra. En el 16, mandamiento 16 dice, no traten de vengarse si alguien les hace daño. De hecho, que él lo ha dicho, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En Mateo capítulo 5, verso 38 al 42, allí está esta enseñanza para que usted lea ese mandamiento, no se vengue, no guarde resentimiento, eso está prohibido por el Señor. Así es que debemos interpretar o aceptar o recibir la enseñanza del Señor. Está prohibido, esto no está permitido o esto sí se permite. En el mandamiento 17 dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Mateo 5, verso 43 al 48. Lea esos textos para que usted los tenga en cuenta, este mandamiento. Porque en la primera ley, en la ley de Moisés, el Señor les dice, amen a su prójimo y odien a su enemigo. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos. Eso es lo que dice. Y oren por quienes los maltratan. ¿Quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo. Mandamiento 18 dice, cuando ayuden a los pobres, no se lo cuenten a nadie. Mateo capítulo 6, verso 1 y 2. En la versión traducción lenguaje actual. Mandamiento 19 dice, cuando oren, háganlo a solas. Vaya a su cuarto y cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios su Padre. Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Allí está dando esa orden y esos parámetros de cómo es que deben orar para que puedan ser oídos por el Padre que está en secreto. El número 20 dice, perdonen a otros el mal que les han hecho. Así Dios, su Padre, también los perdonará. Recuerden y observen cómo hay tantas personas que en este sentido le pusieron todo tipo de condiciones para perdonar. Ellos argumentan que no están capacitados, no se sienten en la capacidad de perdonar el mal que les han hecho y lo ponen como a voluntad propia. O sea, si yo quiero y si me siento en capacidad lo hago, pero esto no es opcional, esto es un mandamiento del Señor. Y usted debe perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. ¿Y por qué más? Porque si usted no perdona, tampoco el Padre lo perdona a usted. Número 21. Cuando ayunen, que la gente no se dé cuenta que estén ayunando. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. Mandamiento 22. Guarden tesoro para ustedes en el cielo, pues donde esté su tesoro, allí estará tu corazón. Eso no es simplemente que enseñanza bonita. El Señor está dando una orden. El Señor está enseñando qué es lo que deben de hacer. Mateo 6, verso 19 al 23. El número 23 dice, busquen primero el reino de Dios y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Este mandamiento es tan importante porque es el que muchas personas realmente
deberíamos aprender y poner en práctica cuanto antes, porque la gente se afana por las necesidades, pero el Señor ha puesto un orden. Ustedes tienen que buscar primero a Dios y Dios les abrirá la puerta. Dios les hará prosperar en los negocios, en todo lo que emprendan. Dios les suplirá todas sus necesidades. Si le dan la importancia a Él, si le dan el primer lugar a Él, Él se encargará de todas las añadiduras, de todas las necesidades. Un mandamiento. En el número 24 está: no juzguen a los demás, para que Dios no los juzgue a ustedes. Mateo 7, versículo 1 y 2. ¿Cuánta gente vemos dentro de las iglesias que se ocupa de andar juzgando, siendo severo, cruel con los demás? Porque piensan que el pecado de los demás es muy grande, pero lo que ellos hacen malo es muy pequeño. Entonces el Señor dice: no juzguen a los demás. Ustedes no son jueces. Dejen eso en las manos del Señor. En el mandamiento 25 dice: tengan cuidado con los falsos profetas. Mateo 7, verso 15. En el 26 dice: den buenos frutos. El que dé frutos malos será echado en el fuego. Mateo capítulo 7, verso 16 al 19. El dar buenos frutos no es una opción. El que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y finalmente, en este capítulo, vamos a ver el mandamiento número 27. Dice: el obrero, dijo el Señor, es digno de su salario. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versos 13 y 14, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Este texto, en la versión traducción lenguaje actual, Primera de Corintios 9, 13 al 14, dice: ustedes saben que los que trabajan en el templo viven de lo que hay en el templo. Es decir, que los que trabajan en el altar del templo comen de los animales que allí se sacrifican como ofrenda a Dios. De la misma manera, el Señor Jesús mandó que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Seguramente usted ha escuchado a personas cuestionar, criticar el oficio pastoral. De todas las formas se critica las personas que se dedican a anunciar el evangelio y no lo tienen como un oficio, como un trabajo, y menos que ese trabajo, ese oficio, deba ser remunerado. Entonces, aquí estamos hablando de que es un mandamiento. Así ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, que los que se ocupan de predicar la palabra, vivan o reciban esa remuneración por ese trabajo que hacen. Así que el trabajo pastoral, el oficio pastoral, el dedicarse a predicar la palabra es un trabajo y que el Señor ordenó que ese trabajo debería ser remunerado. Debería, como lo dice la versión traducción del lenguaje actual, así ordenó, así mandó el Señor, que los que anuncian la buena noticia vivan de ese mismo trabajo. Por lo tanto, el Señor lo dijo en el libro de Lucas capítulo 10, verso 1 al 7. Y en ese dice, el verso 7 al final dice: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Ese mismo texto, en la versión traducción lenguaje actual, dice: quédense, el verso 7, quédense con una sola familia y coman y beban lo que allí les den, porque el trabajador merece que le paguen. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si usted es un creyente, si usted es el que ha recibido el Evangelio, usted ahora es parte de la familia, está en el reino de Dios, estos mandamientos no son opcionales, de tal manera que usted debería tomarlos en cuenta y como
Ocurre con la constitución en cualquier país del mundo. La gente puede ser que haya leyes, reglamentos que no les parezca, pero si es ley, hay que obedecerla. Y si obedecemos los mandamientos del Señor, Él ha prometido que nos va a bendecir, que nos va a exaltar, que nos va a poner sobre todas las naciones de la tierra. Así que el Señor nos llamó a su reino, no para que vivamos sin ley, no para que vivamos sin reglas, no para que vivamos cada uno como en el tiempo de los jueces, haciendo lo que mejor le parecía. El Señor vino para vivir una vida que el Padre le estableció cómo debía de vivirla. Y dice que porque cuanto era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer. Así que si él, que era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer padeciendo, que no nos toque a nosotros que padecer para tener que obedecer los mandamientos del Señor. Que voluntariamente nosotros acojamos estas enseñanzas, estos decretos, estos mandatos para nuestro bien, para bendición y prosperidad de la vida suya y de su descendencia, porque eso es lo que el Señor ha prometido, que te va a bendecir a ti y a tu descendencia. Sean benditos todos aquellos que aman la ley, como dijo el salmista, oh cuánto amo yo tu ley. Como dijo el salmista también en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Esa frase, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita del día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga prosperará.